Bueno, gracias por continuar en su espacio de Pie ante la República. En este domingo tenemos una interesantísima conversación con una mujer que se ha entregado a las causas sociales, Lady Blanco, quien es vocera y miembro de Participación Ciudadana. Gracias, Lady, por Muchas acompañarnos. gracias y gracias por la invitación a tu programa a conversar con tu audiencia. Gracias. Mira, a propósito de que en estos días Participación Ciudadana presentó su más reciente informe, yo creo que es Sí, oportuno hablar de esto y sobre todo por los distintos casos que hay en la justicia. Me gustaría, así como que rápidamente, a modo de sí. resumen, nos cuente este informe número 8 de Participación Ciudadana sobre la corrupción. Bueno, qué bueno que tú mencionas que es el número 8, Sí. porque nosotros en el observatorio tenemos un observatorio de los casos de corrupción administrativa y en ese observatorio pues estamos llevando una observación detallada de qué pasa en cada uno de estos casos. Y también en un lenguaje ciudadano que la ciudadanía puede entender la acusación que presenta el Ministerio Público, porque justamente una de las críticas que se hacen a los procesos judiciales es la cantidad de De prueba, de la tecnicismos. acusación, de tecnicismo que tiene uno de los, cualquiera de los procesos presentados. Y lo que hacemos es que nos sentamos todos a analizarlo, a resumirlo y a ponerlo en un lenguaje ciudadano para que usted pueda entrar en la página de participación y un expediente que puede tener 12,000 páginas, nosotros lo llevamos a 100. Un ejemplo, un expediente que tiene 400 páginas, pues lo llevamos a 50, de una manera que el ciudadano pueda tener la información y pueda leerla. En este caso específicamente, que es el octavo informe, nos volvimos a retomar el caso Jean Alain, que fue el segundo informe que nosotros hicimos y ahora en esa observación es el octavo. ¿Y por qué nos enfocamos justamente en este caso? Porque este caso, que es de los primeros que sale, va a cumplir 6 años. Justamente ya tiene 5 años y pico y en agosto cumple 6. Y como todo el mundo sabe, pues la extinción de la acción penal está ahí. Y una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que más allá de la lucha contra la corrupción, el manto de impunidad siempre se convierte en un aliciente para aquellos que van a la función pública, seguir obviamente defraudando lo público. Entonces, para nosotros es importante que se conozca el fondo. Obviamente, yo como un miembro de Participación Ciudadana, que nuestra visión en la lucha contra la corrupción, quisiéramos sentencias ejemplarizadoras en materia de corrupción, pero siempre tiene que ser un buen derecho. Pero hay que ir al fondo. No podemos durar. Decía Jean Alain a propósito Ujú. de este informe que era malintencionado Vergonzoso, malintencionado y y manipulador. manipulado. Mira, voy a partir diciendo que es casi absurdo escuchar esas palabras de su boca. Porque si hay una persona vergonzosa, manipuladora, ha sido él, que fue procurador general de la República en uno de los tiempos más importantes del país, cuando estábamos trabajando la lucha anticorrupción, en el caso de Brecht, y que su accionar dejó mucho que decir. Y obviamente ya estamos conociendo este caso, que es un caso de corrupción administrativa. Em, yo siempre he dicho que cuando vamos avanzando, pues los perros ladran. Entonces nosotros vamos avanzando, eso quiere decir. Eh, en el observatorio y en ese informe que yo creo que ha reaccionado él, justamente el día de hoy tuvo una rueda de prensa, se debe a que él tiene temor de ir a juicio de fondo. Nosotros queremos ir a juicio de fondo. Nosotros, la sociedad dominicana, queremos conocer las pruebas que presenta el Ministerio Pero tú Público. no crees, porque va para 6 años, Sí, y me parece que en su justificación decía sí. la defensa de Jean Alain que ha sido por el grosor del expediente, 12,000 páginas, o sea, ¿de quién es la culpa? Mira, nosotros en esa visibilización de todos los casos, pues hacemos una reflexión de qué está pasando en estos casos. Hay herramientas que utilizan los abogados para dilatar el proceso y eso obviamente algunas son muy conocidas y otras obviamente la utilizan de manera oculta. Las ocultas nosotros no podemos decirlas porque no la desconocemos, pero es un poco absurdo pensar que solamente para la audiencia preliminar tuvimos 95 aplazamientos Una y locura. los 95 aplazamientos se debieron a que todos se enfermaron. Cada uno se iba enfermando, en filita iban enfermándose. O tenían un permiso, o cualquier otro incidente que presentaban para no ir o no conocer la audiencia, y se aplazaba la audiencia. Entonces, no solamente que se aplaza la audiencia, sino el tiempo para retomar esa audiencia todavía es mucho mayor.
nosotros decíamos justamente en el caso específicamente de Yayan Alain, por el grosor de la acusación, es que el Código Procesal Penal establecía que no hay que leer la acusación, no hay que leer las 12.000 páginas, hay que leer la imputación de los hechos, que eran 1.000 y pico de páginas. No. ¿Qué hicieron? Solicitaron la lectura íntegra, no su cita, como dice el código, sino íntegra de las 12.000 páginas. Y duramos 7, 8 meses leyendo. Lady, pero uno ve entonces, en Estados Unidos. Tú me preguntas, y quiero terminar ahí, no solamente es el accionar que puedan tener los imputados, sino el trabajo policial, que nosotros le decimos, que debe hacer los tribunales. Porque es el tribunal que debe conocer los tiempos de los procesos. Pero uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se hace una imputación, ellos toman uno. Sí. Y cuando viene a ver un expediente de 100 páginas, por decirte un número, pero es pequeñito. Entonces aquí, y yo creo que ha sido como un error del Ministerio Público, instrumentar un expediente tan grueso que le da, al final le viene dando ese beneficio a los imputados, porque se están beneficiando de eso. Mira, yo te voy a decir tú puedes coger una acusación bien robusta y con eso tú puedes actuar y resolver el caso más rápido. Pero mira, yo te voy a decir algo. Nosotros que venimos de la carrera de Derecho, sabemos que cuando uno lo están preparando, uno está acostumbrado a sobreprobar, a argumentar, a sobreargumentar. Y yo creo que eso es algo muy natural, no solamente de República Dominicana, sino de nuestros países latinoamericanos. Y claro, en Estados Unidos, y nosotros lo hemos visto, están los casos abreviados, se da mucho. Mira, la diferencia de Estados Unidos es que la gran mayoría de los casos de corrupción no llegan a los tribunales. ¿Por qué? Porque hay negociación, de acuerdo de culpabilidad, que eso obviamente todavía es un reto que tenemos para nosotros entender la oportunidad de los acuerdos. Pero la oportunidad de los acuerdos se da cuando hay ya un precedente de lucha contra la corrupción con sentencia. Pero estamos hablando de que aquí hay un manto de impunidad. No tenemos sentencias ejemplarizadoras en materia de corrupción. Y cuando tú escuchas que se puede negociar con imputados que devuelven millones y millones y millones, entonces obviamente hay ese sentimiento de impunidad en la sociedad dominicana. Entonces, en el caso específicamente de las 12.000 páginas, que son, yo creo, de las oportunidades aprendidas del Ministerio Público, si te fijas, con el caso de Senasa no se hizo igual. No. Se dividió la acusación. Y la acusación sí tiene 400 y pico de páginas, pero creo que eso también hace que sea más fácil el proceso, más rápido. Pero aquí, no solamente cómo instrumenta el expediente el Ministerio Público, que si es mucho, que si es poco, si la corrupción es mucha, tiene que probarlo mucho, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién le corresponde administrar? Que es una de las críticas que hacemos al Poder Judicial, en este caso a los tribunales que conocen estos casos. ¿Quién es que conoce el tiempo en los tribunales? No puede ser que tú permitas que los abogados de la defensa duren 3 días presentando su escrito de defensa. Hágalo rápido. Igual que el Ministerio Público, usted no puede durar 2 días hablando de lo mismo. O sea, usted sucintamente presenta la acusación, usted sucintamente se defiende. Porque no estamos ni siquiera en un juicio de fondo, estamos hablando de una audiencia preliminar para determinar si van o no a un juicio de fondo, si hay los suficientes indicios que te permiten identificar que hay una oportunidad para un juicio de fondo. O sea, nosotros estamos haciendo un juicio de fondo en una audiencia preliminar, que en Estados Unidos en un día que tú resuelves una audiencia preliminar, aquí tenemos, señores, 6 años. Casi 6 años en una audiencia preliminar. ¿Sabes qué me llamó la atención? Cuando decías este informe, el 8, y que retomaron el tema del informe, del segundo informe. Sí. Entonces, ¿cuántos años tiene Participación Ciudadana que solo tienen 8 informes? O sea, ¿cuándo empezaron a hacer estos informes? No, nosotros tenemos en Participación, vamos a cumplir 32 años. 32 y años. en esos 32 años hemos hecho mucho informe. O sea, pero estos de la corrupción. Exacto, porque no, de corrupción sí, nosotros justamente tuvimos 20 años de corrupción sin castigo, que son informes de todos los casos de corrupción, que es desde el 2004 hasta casi el último gobierno de Danilo Medina, se llevaron a cabo y está presentado en un libro. ¿Y del 2000 al 2004? Ahora, justamente, ¿de qué fecha? O sea, que tú me dices desde el 2004, pero 2000, anteriormente también, siempre hacemos. Lo que pasa es que ahora hicimos el observatorio. Entonces, es el observatorio que nos permite identificar, conocer las audiencias. Estamos en audiencia.
Si no estamos, analizamos los documentos que se presentan en la audiencia para nosotros saber y nutrir el informe. Y como te decía, también es una forma de que el ciudadano no apele al olvido. Porque, ¿qué pasa? En el caso Jean Alain comenzó en el 2020. 2020. Entonces, si tú preguntas ahora, la ciudadanía ya está en el hartazgo social. Dice, bueno, esto es más de lo mismo, esto es impunidad. Y lo que nosotros queremos es renovar siempre que la gente no olvide los casos de corrupción. Está este caso, pero el séptimo informe fue solamente del caso Senasa. Porque nosotros, no todos los informes son de un caso específico, sino que el tercer informe fueron de 3 casos, cómo van 3 casos. Pero el sexto, como era el séptimo, como el caso Senasa, yo creo que es uno de los casos más grandes de corrupción que tiene la República Dominicana. No solamente hicimos un informe solamente para él, sino que hicimos un panel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre el caso Senasa, con diferentes actores de la vida nacional que nos estuvieron acompañando, analizando lo que significa el Senasa, cómo se construyó el Senasa. Y yo creo que eso es importantísimo que se pueda visibilizar. Hablábamos, poníamos como ejemplo Estados Unidos y de los acuerdos abreviados que se hacen. La semana pasada, Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, quien es el coordinador general de participación ciudadana, hacía una sugerencia en torno al caso Jetset, que a mucha gente le irritó, y él decía como una negociación, pero para eso los imputados tenían que declararse culpables. O sea, ¿qué opinión te merece? Porque mucha gente como que no le gustó, Claro. y sobre todo uno viendo la actitud de los imputados donde ellos se muestran como que son inocentes. Mira, lo primero es que esa es una posición que tuvo él, sí, claro. no institucional, de participación ciudadana. Nosotros recibimos a grupos de la familia del movimiento Yetse que estuvieron en participación, le estamos dando seguimiento a este caso, y también acompañamos al grupo del movimiento Yetse, de las familias del Yetse, a la Procuraduría General de la República en una reunión con la Procuradora. Y ellos externaron sus preocupaciones del proceso. Y justamente yo creo que quizás lo que Pancho, y conversando con él, la preocupación que él tiene es el desgaste emocional de las familias también. Fíjate que lamentablemente lo que establece el Código Penal en la tipificación que ha presentado el Ministerio Público, porque obviamente están los abogados que pueden cambiar la tipificación. Exacto. Y ya obviamente eso lo determinará el juez, pero la tipificación que presenta el Ministerio Público son 2 años. Lo que Pancho dijo fue que se declararon culpables, aceptaran sus 2 años, y ya va la parte de la persecución civil, ¿verdad? Lo que pasa es que para nosotros sí es doloroso pensar que en un espacio donde murieron tantas personas se le puede otorgar 2 años. Y no obstante eso, sino yo creo que, y al menos lo que yo conversando con las familias, he percibido el dolor de ellos cuando van a audiencia. Verlos, sobre todo a los imputados, como de una manera de desdén, los miran, cómo entran cuidados a un tribunal, que eso es absurdo, tú pensar que una persona que esté imputada por los hechos que obviamente que sucedieron, puede ir a un tribunal con 4 guardaespaldas y con arma de fuego. Entra tú, entra un familiar a esa audiencia, lo revisan de pie a cabeza, pero entonces el imputado, para que tú veas por qué a veces nosotros las críticas al sistema judicial es que es cierta, porque la justicia no se comporta de manera igualitaria, porque no es verdad que si ese señor hubiese sido un hijo de Machepa, el trato fuera como el que tiene, un trato estuviera preso, privilegiado. No, pero él solamente iba a audiencia, con la forma que él va, con la seguridad que lleva a un espacio público, que si tú tienes miedo a que alguno de las familiares pueda ser un reto para tu vida, se supone que ahí está el Estado para salvaguardar tu seguridad. La seguridad de ambas partes. La seguridad, de la claro. Y de los imputados. Exacto, pero tú no tienes la potestad de ir, se supondría, en un Estado social, democrático, con instituciones sólidas, de ir a una audiencia con tu seguridad. Ustedes están acompañando a los familiares, por ejemplo, el movimiento Yetset, ellos están convocando el próximo lunes a los familiares a la audiencia que hay el lunes. Ustedes los están acompañando, y si me gustaría también tu opinión respecto a ese peritaje que le autorizó el juez a la familia cuando ya existe un peritaje oficial. Bueno, comienzo con la última. Sí. Y ahí vuelvo y te digo que la justicia no se comporta
de manera igualitaria. Ya hay un peritaje, no sé qué va a decir, si es un peritaje, al final Pagado por los imputados. van a ser pagados por ellos mismos, me imagino que muy amañado también, porque ya ahí está el resultado, tenemos los videos de sobra, no solamente los videos del Las día, notas de voz. no solamente del día del hecho trágico, sino los anteriores, Años o sea, antes. años antes. Entonces, obviamente, absurdo que le dieran esa potestad en buen derecho, porque sí lo hizo en buen derecho el juez. Sin embargo, más allá de eso, pues yo creo que es lamentable. Ahora bien, nosotros sí, como te decíamos, estamos acompañando al movimiento. Ellos tuvieron una reunión justamente conmigo y establecimos estrategias importantes, no solamente mediáticas, sino también de asesoramiento hacia ellos, porque muchas veces los casos se dilatan, no por el imputado, porque el imputado está yendo a su audiencia. Pero ¿qué pasa con los abogados de las víctimas? Muchos abogados de las víctimas le dicen, no vaya, usted tiene que ir a su audiencia. O muchos abogados de las víctimas puede ser que no tengan la intención real de acompañar a esas víctimas, sino que quiere que esas víctimas negocien y establecen artimañas también para poder dilatar el proceso. Y yo justamente le decía, deberían tener una barra común, que todos vayan a su audiencia, Ponerse que de sus acuerdo. abogados no falten, ponerse de acuerdo, porque mientras eso pasa, el plazo corre. Y cuando ese plazo corre y corre a favor del imputado, yo creo que es muy peligroso. La extinción penal son 3 años. Sí. Entonces, en el caso de Jean No, Alain, en el caso, no, porque es un caso complejo, son 4 años. el de Jean Alain es complejo. Sí, pero este también es complejo, por la multiplicidad de víctimas. Bueno, pero por ejemplo, el de Jean Alain va para 6 años. Lo que pasa es que ese plazo no es matemático. ¿Por qué? Porque ese plazo solamente se aplica si la falta es de la parte acusadora, o sea, el Ministerio Público o de los tribunales. Pero muchos de los aplazamientos que se han dado no han sido ni del Ministerio Público ni de los jueces, sino que se han enfermado, que le han dado permiso. Estrategias procesales que para mí son estrategias también abusivas. Bueno, vamos a hacer un breve contacto de publicidad. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que está haciendo Participación Ciudadana, su agenda Sí. para los próximos años. Ya volvemos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Bueno, estamos de regreso en su espacio de Pie ante la República. Lady, vamos a hablar un poco de la agenda de Participación Ciudadana. Como dijiste al inicio de esta conversación, Participación Ciudadana es un movimiento de lucha social y que tiene una trayectoria importante.
Y yo, que en algún momento participé de las marchas verdes, los he sentido un poco como ausentes. ¿En qué están? ¿Qué ha pasado? Que uno ya no ve las marchas, uno no lo siente tan presente, salvo los informes, que sí uno los ve, y también, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, que es a inicio de año, también ahí los veo, pero fuera de ahí ya no los vemos en las calles. Bueno, mira, lo primero es que nosotros, y yo como coordinadora, yo de verdad que yo he perdido la voz, ya de ir a tanta entrevista, a sensibilizar, porque al final este trabajo es sensibilización. Y con el tema de las marchas, mira, ciertamente hay una desmovilización social, pero la desmovilización social no tiene que ver directamente con participación ciudadana, tiene que ver también con la ciudadanía de manera general. Los temas de corrupción ya no es una agenda prioridad de la sociedad dominicana. Nosotros la ponemos en la agenda para que no se olvide, que esté ahí, que esté ahí, que esté ahí, que esté ahí constantemente. Porque cuando la sociedad dominicana pasa a temas que para ellos son más relevantes, como el tema económico, entonces la movilización se da a las áreas que tienen que ver con esas miradas. Pero las masas no se mueven solas, o sea, a la gente hay que movilizarla. Claro, y voy y te digo. Entonces, en el caso de participación, nosotros seguimos trabajando. No estamos movilizando marchas como tal, porque en los órganos de persecución y en los órganos de prevención, excepto quitando la Cámara de Cuentas, que todavía es un gran desafío que tenemos en República Dominicana, hemos ido avanzando. Obviamente, hay grandes retos todavía. Tenemos nueva normativa, el mismo trabajo del Ministerio Público. Hay una unidad que nadie la ve, pero que está trabajando, que es la unidad antifraude de la Contraloría, que hace un trabajo muy importante. Entonces, cuando hay quizás avances importantes, uno acompaña esos avances. Cuando hay los retrocesos de la impunidad, entonces uno sale a demandar esos desafíos. En el caso SENASA, nosotros fuimos la primera institución que salimos. Tú me hablas de grandes avances, pero yo no... No, grandes no. Bueno, avances. Que se consolidarán en el tiempo. Avances, pero por ejemplo, yo no puedo evitar pensar ahí mismo, doña Milagros Ortiz, directora de Ética, ella decía que ha llevado al Ministerio Público 47 casos. Así es. Uno no sabe cuáles son esos casos, uno no ha visto la judicialización de esos casos, uno no ha visto, por ejemplo, la misma participación ciudadana, con el caso SENASA sí, pero uno no ha visto como que nadie se ha expresado en torno a esos casos. Todo lo contrario, nosotros de participación ciudadana fuimos que demandamos que se hicieran públicos cuáles son esos casos. ¿Y no le hacen caso a ustedes? Primero, lo demandamos, mandamos carta a la Procuraduría, conversamos con la Procuradora, fuimos a una reunión que es pública, por cierto, conversamos con la Procuradora, porque no solamente eran en total como 58 casos, y la Dirección de Ética presenta informes sobre faltas que pueden ser graves, éticas en el ejercicio de la función pública, pero ya le corresponde al Ministerio Público identificar cuáles de estas causas o cuáles de esos hechos que se presentan tienen indicios penales. Entonces, ahí sí nosotros sí le hemos solicitado a la Procuradora que nos, o sea, no nosotros, sino que lo haga público. Claro. ¿Cuáles son esas instituciones que tienen indicios? No, y la misma directora de Ética. Que tienen indicios. Lo que pasa es que la directora no tiene la facultad de persecución. Tiene la facultad de lo que le corresponde, lo que establece la ley. Presentarlo y que la Procuradora haga la investigación. Nosotros lo hemos demandado y la verdad es que una de las cosas que nosotros podemos entender que está muy cargado de trabajo o es que algunos de esos, los indicios no son suficientes para llevarlos a materia de corrupción. Pero hay algunos indicios que sí, que sabemos que se están trabajando. Como por ejemplo el caso SENASA, y eso es público porque ya nosotros lo hicimos público. Cuando salió, que fue en noviembre del año antepasado, que salió un poco el ruido, el rum. Y solo era un rum, como está pasando ahora en el Ministerio de Agricultura, que no sabemos qué bien ese es un rum, estamos en ese trabajo de investigación también. Justamente nosotros decíamos, ok, se está investigando, ¿qué están haciendo? Se está investigando, ¿qué están haciendo? Nosotros solicitamos una reunión en la Procuradora y hablamos del caso SENASA. Cuando eso, todavía ni siquiera en la medida de cohesión se había hecho. No había pasado nada. Ellos estaban investigando. Y nosotros decíamos, hay el caso SENASA, es un caso de corrupción, lo destituyeron.
¿Qué está pasando? La sociedad dominicana tiene que tener respuesta a un tema que es central, que lacera un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y la respuesta de la procuradora fue la siguiente. Hay casos, que todavía lo tengo en mi mente, que por la importancia que tienen plazos de embarazada. Más nada nos dijo. Tienen plazos de embarazada. 9 meses. 9 meses, asumo yo. Y justamente a los 9 meses, dio a luz. Dio a luz. Entonces, yo creo que para nosotros, yo lo sé, y es doloroso, uno ve un caso de corrupción y uno, bueno, pero no está preso la persona, ¿y qué ha pasado? Lo destituyeron y se quedó así. Los casos de corrupción y lo que hemos visto y cómo se han estructurado, porque son crímenes organizados, ya no estamos hablando de cualquier corrupción, son como organización de crimen organizado, que tú tienes, y lo vimos en el caso Senato, una estructuración que tú tienes que tener obligatoriamente un chivo expiatorio que te diga, un delator, que te diga cómo fue el proceso. Porque si te lleva lo que está en los papeles, no todo perfecto. Aquí todas las instituciones están en 100 de transparencia, en papeles. Pero tú no sabes lo que detrás de esos papeles hay. Entonces, justamente, en ese caso específico, que para mí fue de lo que más... Sí, pero lo que te quiero decir es que ese es como el ejemplo de lo que significa verdaderamente investigar. Yo no quiero que el Ministerio Público investigue rápidamente y que me lleve expedientes débiles. Mal estructurados. Ya lo vimos con Odebrecht. Yo no quiero eso. Yo quiero que tome su tiempo, o un tiempo prudente, ¿verdad? Pero que la tomen con investigaciones sólidas para que cuando lleguen a los tribunales no tengamos, una situación que lamentar. Yo tengo 20 años trabajando en los medios, haciendo periodismo, y yo sé que tú tienes muchos años tratando estos temas. ¿Cómo percibes tú la corrupción en el país? ¿Tenemos más corrupción o menos corrupción que antes? O sea, ¿cómo tú que ves los casos, que trabajas, que estás en el día a día, así como yo que estoy desde otra área, pero también todos los días le doy seguimiento a todos esos temas? O sea, ¿cómo tú la percibes? ¿Hay más o hay menos que antes? Mira, yo lo que creo es que ahora la ciudadanía ya despertó. Vivimos un tiempo de letargo social. Yo creo que quizás por el mismo conformismo y la indiferencia, producto de la impunidad, porque eso es lo que genera la impunidad. Y yo creo que la ciudadanía está más pendiente y más activa a los casos, a cómo se administra la cosa pública. Ahora, yo creo que hay más publicidad de los casos de corrupción. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir específicamente que haya más corrupción, sino que estamos más pendientes a los casos de corrupción. Y ya nos damos cuenta, ahí están todas las herramientas que se pueden utilizar también, que permiten mayor nivel de transparencia, y para nosotros que somos movedores, y ustedes mismos, los periodistas de investigación, también tienen mayor facilidad de identificar y hacer investigación y periodismo con credibilidad a través de lo que pasa en la función pública. Entonces, yo no creo que es que haya más corrupción o que haya menos corrupción. Yo creo que hay más mecanismos para que sepamos que hay corrupción. Pero ahora como que la gente se moviliza menos, o le importa pero menos. Eso no quiere decir, yo no quiero. Eso es lo que yo percibo. Yo no creo que a la gente le importa menos. Yo creo que la gente está más consciente y quizás hay prioridades que tienen más pendiente ahora mismo, como el tema económico, que no lo podemos dejar. O sea, la situación económica en la República Dominicana, estamos en una burbuja y el privilegio no llega a todos. Ese crecimiento que siempre ha presentado este gobierno durante toda su gestión, ese crecimiento no llega a las puertas de los hogares dominicanos. Entonces yo creo que no es que el dominicano no está consciente de la corrupción, ni que no le importa la corrupción, sino que hay una realidad. La comida no llega a la casa. Y esa es su preocupación. La inseguridad también está ahí. Esa es su preocupación. Pero no quiere decir que no haya corrupción. Hay mucha corrupción. Lo que yo quiero, y yo no solamente Lady como ciudadana, sino como institución también, es que tengamos el fin de la impunidad. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la corrupción? La corrupción existe en todos los países del mundo. Se lleva el dinero de la salud, de la educación, pero de la no solamente carretera. como no acera, no hace ineficiente, no quita garantías sociales. Nos atrasa. Pero si te pones a pensar, ¿cuál es peor? ¿La corrupción o la impunidad? No, la impunidad. La impunidad. Porque la corrupción siempre va a estar. Siempre ha estado. Te va a los nórdicos. Si no se castiga. Te va a los nórdicos, que son obviamente las sociedades más avanzadas. Y hay corrupción también. Pero hay consecuencias. Pero hay consecuencias. Sí. Y entonces, los niveles de corrupción son mínimos porque hay temor a la consecuencia. Pero si seguimos alimentando la impunidad, si aquellos que están en la función pública roban lo público, pero entonces tú lo único que haces es destituirlo
y en esa institución, esa es la consecuencia. No, eso pero incentiva. tú te vas a tu casa tranquilo. Es un incentivo para, no el que siga, no para que él siga robando, porque va a seguir haciéndolo, sino para el que llega a la función pública, sea igual o peor. La Cámara de Cuentas, yo creo que hemos tenido mala suerte como país. Yo creo que la sí. Cámara de Cuentas. Yo, como te decía, tengo 20 años en esto y yo no he escuchado una Cámara de Cuentas que haya sido aplaudida por su trabajo. ¿Qué opinión te merece este escándalo reciente, una Cámara de Cuentas que no tiene un año y que ya la estamos cuestionando, que si los salarios, sobre todo en un momento donde el país está en una crisis económica? Yo voy a comenzar diciendo dos cosas. Primero, una violación a la Constitución. Una violación a la Constitución. La Constitución establece los mecanismos que son, obviamente, el marco normativo para la Cámara de Cuentas. Pero aparte de eso, una falta total de sentido común. Porque estamos hablando de que hay una crisis global. Estamos hablando de que el presidente salió a dar un discurso que todavía no he explicado cuáles son detalladamente esas medidas, pero hablándole al pueblo dominicano de austeridad, de sacrificio, y que tenemos que hacer todos sacrificios. Entonces, lo primero que tienen que dar el ejemplo es los funcionarios públicos. Son los funcionarios públicos de la descentralizada, no descentralizada, de los autónomos, y más la Cámara de Cuentas, que es un órgano central de fiscalización. Entonces, usted tiene que tener la capacidad de ponerse de cara a la ciudadanía, porque justamente la falta de credibilidad no es solamente porque no son eficientes en lo que hacen, no rinden cuenta, no sirven para contar, sino también porque la Cámara de Cuentas nunca se ha acercado a la ciudadanía. No es que la ciudadanía se acerque a la Cámara de Cuentas, porque no es verdad que un ciudadano vaya a la Cámara de Cuentas, ¿qué? Claro. Entonces, el que tiene que acercarse a la ciudadanía es la Cámara de Cuentas. Pero ¿cómo se acerca a la ciudadanía? Siendo eficiente, siendo proactivo, y en este caso teniendo el sentido común para entender que no es y no era un momento adecuado para un aumento de salario, al margen de que es una violación a la Constitución. Finalmente, Lady, por cuestión de tiempo, me gustaría tu opinión, la participación de compras y contrataciones, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, los procesos que a veces ellos salen cuando ya se destapó el escándalo. Ahora vemos que van a integrar el DNI, que me parece una medida interesante. Hay que verla en el tiempo. Hay que verla en el tiempo, porque yo entiendo que el DNI no está exactamente para eso. Me parecería interesante. Si es para prevenir, pero me gustaría tu opinión. Mira, nosotros que hemos visto de cerca el trabajo de Carlos dentro de la Dirección de Compras y Contrataciones, porque trabajamos en la sensibilización de la nueva ley de compras y contrataciones para que te hubiera garra, para que la visión de las compras fueran no de carácter preventivo, sino de carácter del desarrollo, porque las compras públicas, lo que pasa es que las compras siempre han sido como la puerta de entrada para la corrupción. Pero realmente las compras públicas son un mecanismo de desarrollo. Claro. Son un mecanismo de desarrollo para las MIPYMES, para lograr que todos puedan participar en lo público de manera igualitaria. Hay herramientas importantes que ha presentado y que nosotros hemos utilizado. Vamos a poner Infopago, que tú puedes rastrear tu pago. Ya tú no tienes que ir a darle una prebenda a un funcionario público para que te saque el pago. No, ahí está el pago, tú lo vas a ver. Y eso tú lo puedes buscar. Entren, que está muy interesante eso, pues nosotros lo rastreamos para poder ver cuáles son. Y también oye, te voy a decir, ¿por qué también es interesante? Porque justamente tú puedes conocer a quién el Estado está contratando. O sea, yo soy mi pyme y yo puedo ver en mi rubro a quién constantemente están contratando y por qué lo están contratando, cuáles son los rubros que están contratando y cuánto le están pagando a ese proveedor. Yo creo que eso es importante. Esa trazabilidad de la información que está justamente muy trazable con la dirección de presupuesto, yo creo que es importante. O sea, en términos de herramientas, yo creo que ha habido un avance ahí. Las alertas tempranas también, ¿cómo se llaman los que ellos tienen, que están en las instituciones del Estado? Los veedores. Los veedores, yo creo que eso es importante. Ahora bien, la corrupción siempre va a estar. Y no siempre depende de la dirección de compras y contrataciones como dirección órgano rector. Acuérdense que cada institución tiene su
órgano de compra. Sí, su y departamento. establecen, exactamente, establecen su pliego de condiciones. Y esos pliegos de condiciones no llegan a la dirección de compras o connotaciones. Ese pliego de condiciones es responsabilidad del contratante. Y muchas veces ahí es que está el gran cuello de botella para mí, en los términos de referencia, en las connotaciones. Porque yo puedo, en ese pliego de condiciones, hacerlo a la medida de quien yo quiero que contrate. Y eso es lo mismo con el caso de Intran. Que eso lo hace En mucho. el caso de Intran, se Eso lo hizo hace a mucho. la medida de quien quería que se contratara. Bueno, recientemente estuvimos en un caso con unos camiones Sí. compactadores de basura que fue hecha a la medida de una empresa y le dieron para atrás al proceso y se empezó de nuevo la licitación. Sí. Pero ese es un recurso Entonces, bastante lo que a mí utilizado. me preocupa no es que le echen atrás, sino que se analice por qué se hizo ese nivel de contratación y por qué se hizo así y quién es ¿Quién está detrás? ese proveedor. Hay que mirar al funcionario público responsable de la contratación, pero también hay que mirar al proveedor, porque a veces la responsabilidad tiene que ser compartida. No solamente es que usted sea corrupto, obviamente quien tiene la mayor responsabilidad siempre va a ser el funcionario público, porque a quien nosotros a través de un decreto o a través de una designación de un funcionario público se le da la confianza ciudadana para cuidar lo público, pero también los empresarios, o sea, el sector productivo tiene que ser igual de ético y transparente. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta interesante conversación. Pasa rapidísimo el tiempo cuando uno está hablando temas de interés con gente que maneja los temas, que eso es muy importante. Gracias a Lady Blanco, vocera y miembro de Participación Ciudadana. Siempre un placer recibirte aquí. Muchas gracias por la invitación y espero que me inviten otra vez. Claro que sí. Señores, así llegamos al final del espacio. La cita para la próxima semana de 3 a 4 de la tarde de Pie ante la República por BTV Canal 32. Hasta entonces.